Buenas tardes, les saluda Luis Canela. Últimamente hemos hablado mucho de otros deportes, menos el más popular del país, el fútbol americano. Esto es lo que está pasando. Chris Borland decidió hace unos días retirarse de la Liga Nacional del Fútbol Americano, la NFL, porque quería proteger su salud, especialmente de golpes en la cabeza. Ahora informa que estará regresando la mayoría del dinero que recibió en el reclutamiento del año pasado, cerca de $500,000 de incentivos. El resto, $150,000, se lo va a ganar, se va a quedar con ellos porque ha jugado por ellos. Fue reclutado un número 30 de los 49ers, respetan su decisión. Desde 1961 la Liga Americana ha presentado duelo de exhibición en 9 países: Canadá, Inglaterra, China, México, Japón, España, Alemania, Suecia y Australia. Y ahora, después de varios años de negociaciones, se abre la puerta de Brasil para el tazón de los profesionales, posiblemente en 2 años, en enero del año 2017. La liga ha tratado de expandir su popularidad al nivel internacional. Vamos ahora al fútbol internacional. Miguel Herrera y sus convocados han entrenado en Los Ángeles, California, en preparación para sus partidos amistosos de la FIFA. Primero ante Ecuador el 28 de este mes. Cuenta con equipo completo menos Francisco El Maza Rodríguez, quien está arreglando un problema de familia. México entrenó en las instalaciones de UCLA, la Universidad de Los Ángeles. Su próximo rival, Paraguay, en Kansas City. Brasil también se prepara, pero en Europa. Antes del comienzo de la Copa América, Brasil entrena en Francia. Neymar se reportó anoche. El jueves se mide ante la selección local. Dunga cuenta con la selección completa. Se miden en el Estadio France, donde Brasil perdió ante Francia en la final de la Copa Mundial 1998. Brasil se mide ante Chile el próximo domingo en Londres. Y en básquetbol, LeBron James es el candidato número 1 para el título Mejor Jugador del Año, pero James Harden de los Rockets de Houston está tocando la puerta. Sigue encestando puntos libremente, 44 en la sexta derrota ante los Pacers de Indiana. Los Rockets han ganado 4 de sus últimos 5 partidos. Eso es lo que está pasando en el mundo del deporte. ¡Viva su pasión! Recuerde, este sábado a las 8:30 aquí en Univisión, México contra Ecuador. Duelo especial. Además, las cheerleaders de Denver con una sorpresa especial. Muy bien. Felicidades a Peyton Manning, que hoy cumpleaños. Happy birthday. Gracias, bien. Nos vamos a un corte, enseguida regresamos. No se vaya.